oportunidad, pues bueno, tratando de enmendar lo que hemos venido trabajando. De hecho, por situaciones que ahora estamos haciendo las clases en el hospital, no es posible trasladarme al mismo tiempo al hospital y a la universidad, razón por lo que estamos haciendo las clases en forma virtual. Toda vez que las clases va a ser en el hospital, vamos a llevar a cabo así, ¿ya? Bien, yo solamente le suplico, por favor, en este caso ahora a Cielo, para que pueda hacer lo necesario para poder grabar, subir al Drive, y a los colegas que no han podido estar por diferentes razones, puedan tener la oportunidad de escuchar la clase, ¿ya? Hoy día vamos a desarrollar el tema tecnologías de la inmunofluorescencia. En realidad esta es una tecnología de bastante rotación, de bastante uso en inmunología de las enfermedades autoinmunes. Toda vez que es una prueba aún bastante solicitada, es una prueba gold estándar, aún por las características de que vemos a las reacciones, en este caso la fluorescencia, gracias a fenómenos físico-químicos, que nos permite detectar moléculas como anticuerpos, en este caso autoanticuerpos. Entonces la inmunofluorescencia en realidad usa colorantes. Estos colorantes son fluorescentes que lo conocemos como fluorocromos. Bueno, los colorantes o los fluorocromos más utilizados a lo largo de la historia son el isotiocianato de fluoresceína, que nos brinda, nos proporciona un color verde manzana. También hay isotiocianato de rodamina T, que es color rojo, y esto se usa con bastante frecuencia en el caso del contraste del verde manzana. En el caso de ANA, que es una de las pruebas de bastante rotación, usamos como contraste rodamina T, y como el fluorocromo de importancia, la fluoresceína. Entonces, ambos pueden ser acoplados a anticuerpos, obviamente sin disminuir su especificidad. Lo que se busca es que en esta tecnología tenga la mayor capacidad de detectar o expresar estas moléculas mediante la interacción antígeno-anticuerpo. Para este desarrollo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el uso de un instrumento que se llama el microscopio de fluorescencia. Este microscopio de fluorescencia en realidad tiene ciertas características, ¿no? Como hoy día y ayer estaba explicando a los jóvenes, en la práctica hablábamos de que nos genera, tiene que estar provisto de una lámpara que genera luz ultravioleta. De hecho, este microscopio es de luz invertida, no es la luz de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, esta es una característica importante de la inmunofluorescencia. Bien, vemos, por ejemplo, cuál es el fenómeno físico que ocurre, ¿no? La luz ultravioleta llega, en este caso, a la muestra, y en esta muestra, de acuerdo a las características de la detección, la luz a una determinada longitud de onda se excita, y al excitarse, obviamente va a producir un fenómeno de fluorescencia. Ese fenómeno de fluorescencia se convierte, pues, en la interacción antígeno-anticuerpo. Toda vez que existe esta interacción de reconocimiento antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, este fenómeno físico nos ayuda muy bien para poder determinar las moléculas, en este caso los autoanticuerpos, presentes en las diferentes enfermedades autoinmunes. ¿Se me escucha claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, muchas gracias. Bien, miren, por ejemplo, en inmunofluorescencia vamos a utilizar bastante el término conjugado. El conjugado no es otra cosa que es un anticuerpo marcado con un fluorocromo. Por ejemplo, de mucha utilidad en nuestro laboratorio de inmunología es para separar poblaciones celulares. Yo tranquilamente puedo separar poblaciones celulares como recuento CD4 o recuento CD8, ¿no? Que son los linfocitos T ayudadores, cooperadores, o los linfocitos T citotóxicos supresores, ¿correcto? Entonces, yo conozco que este linfocito T4 en su membrana externa tiene esta proteína, receptores, los
receptores para linfocitos TCD4, ¿correcto? Con esas características, linfocitos TCD4 voy a enfrentarlo, en este caso, o voy a adicionarlo en un anticuerpo marcado con fluoresceína. Este anticuerpo va a estar dirigido contra el CD4 porque es un anticuerpo anti-CD4. Y por otro lado, también voy a conjugar un anticuerpo, le voy a llamar el nombre anti-CD8 y lo voy a marcar con un fluorocromo, la ficoeritrina, ¿correcto? Entonces voy a agregar este conjugado a esta población celular y de pronto voy a analizar la citometría del flujo y voy a ver una población celular que se tiñe de color verde manzana, serán los linfocitos TCD4. Y otra población que se tiñen de color rojo serán la población de linfocitos TCD8 positivos. Por lo tanto, eso me permite medir, cuantificar, evaluar la proporción, la cantidad de estas células de acuerdo a la población celular que me interesa. Sabemos claramente que los linfocitos TCD4 son los linfocitos ayudadores, cooperadores, que tienen una función diferente a los linfocitos TCD8, que son citotóxicos supresores, ¿correcto? Entonces, una gran utilidad, por ejemplo, la inmunofluorescencia para esta población de celulares. Bien, cuando hablamos de inmunofluorescencia, hablamos que existen tres tipos de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia indirecta, la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia de tipo sándwich. Por ejemplo, estos días hemos hecho la práctica de inmunofluorescencia indirecta, pero vamos a diferenciar claramente entre uno y el otro. La inmunofluorescencia directa no me sirve, yo aplico para investigar directamente el antígeno, pero en un tejido. A ver si me ocurre, de pronto me mandan una biopsia de estómago, ¿correcto? Donde el médico sospecha que el paciente tenga Helicobacter pylori, ¿correcto? Ese fragmento, ese fragmento de tejido con el contenido del Helicobacter pylori, entonces yo agrego un conjugado que es un anticuerpo marcado con isotiocianato de fluoresceína, que es un anticuerpo anti-Helicobacter. Yo agrego ese conjugado y va a buscar directamente el antígeno y en un solo paso va a detectar el antígeno. Al detectar el antígeno va a haber fluorescencia y esto es la fluorescencia o la inmunofluorescencia directa. ¿Para qué me sirve? Para investigar antígenos. Perfecto. ¿Cómo será la inmunofluorescencia indirecta? Aquí es un paso más. Por ejemplo, aquí el laboratorio ya te crea en este caso la impronta, la línea celular. En esa línea celular, en esa impronta, le impregna un antígeno conocido. Ese antígeno conocido, por ejemplo, hoy hemos visto, y ayer hemos visto anticuerpos antinucleares, también hemos visto anticuerpos antimúsculo liso, anticuerpos anticélulas mitocondriales, células parietales, ¿correcto? Bien, cual fuera en esa línea celular, impregna el antígeno. Entonces el antígeno está ávido, pero voy a detectar anticuerpos. Entonces voy a agregar, en el método indirecto, voy a agregar suero. En ese suero, obviamente hay anticuerpos, si es que está presente el anticuerpo, va a buscar al antígeno presente ahí en la impronta o en la línea celular. Y al encontrar al antígeno, va a haber reacción antígeno-anticuerpo. A este primer anticuerpo se le llama anticuerpo primario, porque es el anticuerpo problema. Y luego agrego, como segundo paso, agrego un conjugado. El conjugado es un anticuerpo, que en este caso está marcado con un fluorocromo. Si el fluorocromo es isotiocianato de fluoresceína, vamos a ver este colorcito verde manzana. Chévere. Entonces, si hay fluorescencia, es que detectó el anticuerpo problema. Por lo tanto, el paciente tiene autoanticuerpo, ¿correcto? Eso es el fundamento de la inmunofluorescencia indirecta. Ahora, explicamos la inmunofluorescencia de tipo sándwich. Para esto, en la línea celular, en esta impronta, lo coloca un anticuerpo específico a algo. Ese algo es el antígeno. Perfecto. Entonces, si es un antígeno específico para algún patógeno, para alguna enfermedad, perfecto. Entonces, en ese sustrato, ahí está impregnado el anticuerpo. Y cuando agrego la muestra, en el suero, va a estar el antígeno, la proteína. Va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Perfecto. Pero para expresar esa reacción antígeno-anticuerpo que estoy evidenciando, agrego un conjugado.
pero es un conjugado dirigido al antígeno. Este conjugado es un anticuerpo que va dirigido al antígeno, por lo tanto lo van a capturar por sándwich. Entonces, el método de tipo sándwich de la inmunofluorescencia es aquel que detecta antígenos. Por lo tanto, el método sándwich detectará por captura al antígeno, gracias al conocimiento del anticuerpo conocido y gracias también al anticuerpo marcado con fluorocromo que viene del laboratorio. De esa manera, yo voy a ser capaz de detectar estas moléculas de relevancia, de importancia clínica. Vemos en la parte superior, por ejemplo, es un slide, cómo es la línea celular, el tejido. Vemos el conjugado, cómo es un conjugado. Vemos el anticuerpo, en este caso que está con fluorescencia. Y vemos también estos anticuerpos que son inmunoglobulinas, básicamente tipo IgG, ¿no? Son de tipo IgG. Bien. Dicho de otra manera, esta inmunofluorescencia directa, apreciados colegas, el esquema dice para inmunofluorescencia directa, el antígeno está presente cuando yo agrego un conjugado, hay reacción antígeno-anticuerpo y eso da fluorescencia. Ahí está bien, vemos el antígeno problema, el conjugado que es un anticuerpo marcado y la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ves? Es una reacción muy, muy sencilla, es muy específica porque va directamente a buscar a su antígeno específico porque mi propósito es investigar antígenos. Bien, esta es otra característica importante de la prueba del método directo, es rápido, requiere una sola fase de incubación, no requiere dos fases, una sola base. En un solo etapa detecto. Ahora, detecta antígenos, no anticuerpos, que quede bien claro esto, ¿ah? Detecta antígenos, no anticuerpos. Ahora, requiere de un uso de un conjugado, de hecho que sí, porque ese es conjugado que va directamente marcado con el fluorocromo. Bien, por ejemplo, yo necesito, a ver, ustedes saben, en inmunología me importa mucho ver inmunoglobulinas. Por lo tanto, ¿quiénes producen la inmunoglobulina? Producen las células plasmáticas, ¿correcto? Por lo tanto, al ser las células plasmáticas las productoras de las inmunoglobulinas, yo quiero saber, o quiero ver el alcance, o quiero hacer una investigación, cómo están produciendo, o qué tipo de inmunoglobulina está produciendo, de acuerdo a la seroconversión, de acuerdo al tiempo de enfermedad, de acuerdo a la expresión de la enfermedad, ¿correcto? Entonces, voy a hacer una cosa bonita. Voy a conjugar con anticuerpos anti-IgG de color verde para el IgG. Entonces, todo fluorescencia de color verde que voy a ver, voy a hacer de tipo IgG. Y también puedo conjugar para IgM de color rojo. Y si yo veo al borde de la célula de color rojo, estoy detectando que son una población de IgM. De esa manera, claramente puedo ver en el uso de la citometría de flujo para poblaciones de producciones celular plasmáticas de estas inmunoglobulinas, dependiendo del tipo de inmunoglobulina. Bien, ahora vemos aquí, por ejemplo, la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta es de dos fases, es una fase más que la directa. Mira, en la inmunofluorescencia indirecta, entonces, de hecho que se ve más intenso la reacción, debido a muchas características, ¿no? Por detectar anticuerpos de tipo autoanticuerpos, y estos anticuerpos es de alta especificidad, porque detecta claramente al antígeno específico que ha sido utilizado en el sustrato, en la línea celular. Entonces, también es muy sensible. Cuando hay un paso falla, por ejemplo, puede ser el lavado, puede ser el lavado por la rotación, o puede ser el tiempo, es crítico, es muy sensible, puede deteriorarse con mucha facilidad. Por lo que puede disminuir, ¿qué cosa? Su especificidad de expresión. Ya no veremos tan bonito de color verde manzana, ya lo veremos un poco disminuido, ¿no? Como hoy día más o menos nos pasó algo parecido, pero así es, ¿no? Así es. Son moléculas y las sustancias que se use como PBS, por ejemplo, son sustancias que mantiene íntegro a la estructura de la proteína, al punto isoeléctrico, al punto del pH, de acuerdo a las características propias de la molécula. Se cuida mucho esto. Bien, ¿cómo sería el esquema? Mira, el antígeno está en el slide. El anticuerpo es el anticuerpo de la muestra del paciente, el anticuerpo problema. Por lo tanto, va a haber reacción antígeno-anticuerpo.
De pronto, esa reacción anticuerpo yo no la puedo ver. Y como no lo voy a poder ver, voy a agregarle un conjugado. Este conjugado sí va a buscar al complejo antígeno-anticuerpo, como vemos ahí. Y al detectar ese antígeno-anticuerpo, lo va a poder detectar. El complejo se formará antígeno, anticuerpo primario o problema, más el segundo anticuerpo, que es el conjugado. Y ese complejo es la que va a dar fluorescencia, y eso es lo que vamos a observar al microscopio. Bien. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Hola? Ah, perfecto, gracias. Miren, la aplicación, este es el microscopio de fluorescencia de luz invertida. Bueno, a lo largo de la historia, estos han evolucionado muchos instrumentos con muchos performance, con algunos que son todavía con ciertas características de la propiedad, en este caso de la emisión de luz. Algunos han sido mejorados con incorporación de software y entre muchos, todos. Lo que nos interesa al tecnólogo médico de autoinmunidad es ver estas estructuras. Vemos, por ejemplo, ahí en la imagen bastantes estructuras de color verde manzana. Estructuras claves, claras, que te va a permitir diferenciar en un tejido, que te va a poder diferenciar en una aplicación en determinada estructura anatómica, de algún tejido, de una biopsia, de una pieza anatómica o en todo caso de una muestra de sangre, ¿no? Para investigar anticuerpos, obviamente de método indirecto, ¿correcto? Vean, las aplicaciones de la inmunofluorescencia, apreciados colegas, es amplia. De hecho que hay un fenómeno, hay una reacción de coloración, porque el fluorocromo es un colorante y va a colorear estructuras específicas, a lo que me interesa que yo pueda demostrar. En este propósito de investigar estructuras específicas, vamos a ver en forma de antígenos. Estos antígenos pueden ser proteínas, pueden ser glúcidos, pueden ser moléculas pequeñas. Y bueno, esto voy a demostrar en cortes de tejido, líneas celulares cultivadas, células individuales, secreciones que contengan células en suspensión. O sea, la aplicación es amplia. Y esta aplicación tan amplia nos permite en nuestro laboratorio, ya sea de inmunología o laboratorio de inmunología celular, por ejemplo, para ver viabilidad, para poder ver comportamiento celular, para poder detectar moléculas de la superficie celular, etcétera. Es bien amplio. Igual, aquí vemos, por ejemplo, que la inmunofluorescencia, vemos cuando prácticamente en una detección de anticuerpo primario, que es el problema, es un método indirecto, vemos el complejo antígeno-anticuerpo y el conjugado, ¿no? Obviamente vemos que este antígeno ya conocido, agregamos, si nosotros agregamos, por ejemplo, un conjugado ya marcado, en un solo paso determina la presencia del antígeno, ¿no? Si es en este caso este método directo. Pero si es un método indirecto, es un paso más, les dije, ¿no? El antígeno que se encuentra en la célula, el anticuerpo que es un anticuerpo problema, un primer anticuerpo problema, y un anticuerpo segundo que está marcado con fluorocromo. Esa etapa me permite claramente detectar, en este caso, de acuerdo a su especificidad, capturarlo, en otras palabras, al anticuerpo problema, y gracias a sus características propias de la molécula, me permite observarla claramente, ¿no? Ahora, esta inmunofluorescencia tiene muchas ventajas y también tiene desventajas, porque no todo es color de rosa también. Si bien es cierto, es rápido, si se dan cuenta, no se necesita mucho tiempo, no más o menos por medio de 2 horas tal vez, ¿no? El método relativamente sencillo, de alta especificidad, es tan sencillo que los mismos estudiantes han hecho, ¿no? Por ejemplo, ayer, hoy día. Eso me permite decir que es una tecnología bastante adaptable. De hecho, es de alta especificidad porque trabajamos con anticuerpos muy específicos y también de alta sensibilidad porque en el proceso de ser altamente sensible podemos pecar en exceso, ¿no? Sobre todo de poder detectar falsos positivos. Y también les dije, ¿no? Que en el caso de Ana, por ejemplo, es una prueba muy, muy, muy
específico, perdón, muy inespecífico, pero es muy útil, ¿no? Entonces, al ser muy inespecífico, obviamente mejora su sensibilidad. Por lo tanto, se convierte muy sensible. Y las pruebas muy sensibles son aquellas pruebas que de alguna manera pueden pecar en exceso. O sea, me refiero, puede haber reacciones cruzadas o puede haber una reacción adjunta o en paralela a otra molécula u otra patología. De hecho, para trabajar esto no necesito proceso de esterilización, no necesito estar en cabina de flujo laminar, no necesito tener gafas, nada, ¿no? Entonces, es la ventaja. Ahora, ¿cuál es la desventaja? El costo del equipo. El costo del equipo definitivamente es caro, los reactivos también son caros. Yo les comentaba que trabajamos con reactivos bien caros, ¿cierto? Porque nos garantiza pues una confianza en los resultados, ¿no? También se necesita personal capacitado, ¿no? Personal que realmente haya tenido horas y horas, cientos de horas o miles de horas leyendo autoinmunidad. También que el equipo sea capaz de hacer un fotoblanqueo, que significa que de alguna otra manera el software que uno maneja tiene que ser capaz de hacer fotoblanqueo, ¿no? Que podemos hacer como un reset, podemos manejar toda la información. Generalmente no son posibles, en este caso, hacer un análisis en vivo, de hecho es un análisis indirecto, se necesitan muestras de sangre, en este caso muestras de suero. Las aplicaciones son muchas, amplias, apreciados colegas. Por ejemplo, puedo hacer técnicas cualitativas, semi-cuantitativas, en el caso de química o bioquímica, ¿no? Por ejemplo, en los métodos indirectos, por ejemplo, vemos en los métodos inmunológicos, ¿no? Que es de mucha relevancia en el diagnóstico médico. El médico necesita saber si el paciente tiene o no tiene la enfermedad, si el paciente tiene o no el antígeno que está investigando, si el paciente está mejorando, si el paciente está empeorando. Esa información lo necesita. Por lo tanto, en nuestro laboratorio de autoinmunidad, nosotros podemos ensayar muchas marcas, podemos ensayar muchas líneas celulares. Obviamente elegimos lo mejor que nos funciona para que de alguna otra manera podamos tener una información muy completa. Bien, también les dije, si bien es cierto, yo soy capaz de evaluar poblaciones celulares desde mi citometría, desde mi inmunofluorescencia, ¿por qué no? También puede ser el primer paso para poder evaluar la citometría de flujo. Sabemos que la citometría de flujo, pues, es una tecnología muy completa, es una tecnología muy amplia que me permite estudiar no solamente el tamaño relativo, sino el contenido complejo de las células, ¿no? Bien, en microbiología la inmunofluorescencia en realidad es amplia, que usan microscopios. ¿Quiénes más usan microscopios aparte de microbiología? Genética, histología, histoquímica, biología celular, biología molecular, neurobiología, biología del desarrollo y patología. Todas estas áreas usan necesariamente microscopía. Por lo tanto, adaptarlos en estos procedimientos es interesante. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Porque a partir de ahora voy a hablar de Ana. O sea, los principios. ¿Sí? Ya, gracias. Gracias. Bien. Miren, Ana, les dije hace un momento, es una de las pruebas muy solicitadas, de alta rotación. Y si bien es cierto, es una prueba que les dije muy útil, pero muy inespecífico, porque su positividad puede generar la presencia de enfermedades autoinmunes, bien órganos específicos o sistémicos, cualquiera de los dos. Por lo tanto, entonces, la industria diagnóstica, las que fabrican estas líneas celulares GEP2, GEP20, GEP200, claramente nos permite detectar autoanticuerpos. Por lo tanto, vemos ahí, por ejemplo, la fluorescencia, ¿no? Hermosa fluorescencia, ¿no? Entonces vemos que casi todos son homogéneos. Todo el núcleo está teñido de fluorocromos, en este caso de fluoresceína, ¿no? Fluoresceína. Por lo tanto, es un perfecto. Miren, antes, apreciados colegas, ¿cómo se diagnosticaba una enfermedad autoinmune? Por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico. ¿Cómo? Con las células LE. Probablemente en algún momento ustedes han hablado en hematología, ¿no? Si están llevando hematología,
que el fenómeno LE era pues los primeros ensayos que nos permitía acercarnos lo más cercano posible al lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿qué cosa es un fenómeno LE? Un fenómeno LE es, en hematología, se busca un Baficot. El Baficot es la zona mixta de las células de los leucocitos, y se busca, obviamente, hacer una centrifugación. Y por centrifugación, ustedes saben que los glóbulos rojos se van hacia la base, el plasma se va en la parte superior y en el medio se disponen los leucocitos y las plaquetas, ¿correcto? Por un principio de peso específico de la distribución de las células en un centrifugado, ¿correcto? Bueno, se toma una alícuota de esta zona gris, de esta zona que está rico en leucocitos, y se hace un frotis, y se hace una coloración Wright, y se busca justamente el efecto macrófago fagocítico. A ver, profe, ¿cómo es eso? Nosotros hemos visto macrófago cítico en el caso del ratoncito, ¿no? ¿Recuerdan? Macrófago cítico del monocito o del macrófago que estaba luchando con el patógeno o fracción del patógeno. En este caso vas a ver por ejemplo, un neutrófilo fagocitándole a un linfocito. O vas a ver un monocito fagocitando tal vez un linfocito o a otro neutrófilo, ¿no? Ahora, ¿qué significa fagocitar? Es tragar, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que como lo detecta como un fenómeno LE, como le detecta como una célula atípica, estas grandes células como neutrófilos o los macrófagos actúan así, los captura y los procesa al núcleo, y el núcleo se ve obviamente en un aspecto como, a ver, como si hubiéramos trazado una brocha en la pared de pintura, así, la cromatina, nada se diferencia, es como que así, como si hubiera pasado una brocha en la pared, igualito. Si encuentras eso, es fenómeno LEO positivo. Ya no necesito de ANA, de ANCA, así. Antes que existe ANA, así se diagnosticaba lupus eritematoso, colegas. Bien, pero es una prueba muy rudimentaria, muy arcaica, por lo tanto también difícil de encontrar, porque tienes que ver una posibilidad de ese mecanismo fagocítico. Entonces se idea, pues inventa el ANA, ¿no? Anticuerpos antinucleares. Bueno, siempre la epidemiología mejora, siempre vemos evolución de la tecnología, entonces vamos a tener la capacidad de detectar las enfermedades, no solamente las complicaciones, ¿no? Desde una complicación leve, moderada hasta severa, y de acuerdo a las características propias de la célula que me permite detectarla, y también hay una evolución de ANA, de células ANA, que trabajaba con hígado de mono, hígado o riñón de ratón, se trabajaba con eso perfectamente. Luego evoluciona a una tecnología mucho más sofisticada como la HEP2, la línea celular HEP2. Claro, mejora significativamente el conocimiento epidemiológico, ya la detección se hace mucho más fino, se detecta mayor cantidad, la enfermedad en su estadio primario o en su estadio también de monitoreo, de control, de acuerdo al tiempo de presentación de la enfermedad, etcétera, ¿no? Se sigue mejorando, hay Super HEP2, por ejemplo, mejora el conocimiento epidemiológico, mayor facilidad del test, es mucho más sofisticado, es obviamente mucho más específico, etcétera, ¿no? Y hoy por hoy estamos hablando, por ejemplo, de uso de ratones transgénicos. Los ratones transgénicos, por ejemplo, se trabaja para mejorar la expresión, en este caso, de las moléculas, ¿no? Entonces, el test tiene mayor facilidad, son aquellos test que han sido procesados, ¿no? Han sido mejorados, y por lo tanto, eso es el avance del desarrollo del diagnóstico de lupus eritematoso. Bien, entonces, ¿a quiénes se pide esta prueba de ANA, por ejemplo? A los pacientes que han tenido mala evolución de pacientes lúpicos, ¿no? Ahora, aquellos pacientes que pueden estar entre especialidad y especialidad y de pronto tal vez es una enfermedad autoinmune, ¿no? Quizás es lo último en sospechar, entonces o que demoraron mucho, ¿no? Para ese diagnósticos tardíos, ¿no? De los que creen que las enfermedades son comunes, ¿no? Puede estar ahí asociado, oculto una enfermedad autoinmune, ¿no? También aquellos pacientes que hacen un seguimiento inadecuado, o
sea, de pronto abandona, de pronto toma o no toma, esas cosas, ¿no? O tratamiento inadecuado o insuficiente, abandona el tratamiento porque se siente mal o porque el medicamento le choca y deja, ¿no? Deja, ¿no? ¿Qué debe ofrecer el laboratorio de autoinmunidad? Debe ofrecer un título de positividad, ahorita, decirle cuál es el título de positividad, ¿correcto? ¿Qué más debe proporcionar? Un patrón de fluorescencia. ¿Qué más? Un substrato utilizado, es decir, este es HEP2, super HEP2, etcétera, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para que el médico sepa también cómo. Este es el control negativo, apreciados colegas. Cuando vemos al microscopio de fluorescencia, se ve, pues, estructuras celulares de fondo rojo, ¿no? Porque está con ficoeritrina, ¿no? O rodamina T pudiera ser también. La ficoeritrina es un poco más intenso y la rodamina T es un poco más opaco, ¿no? Pero eso sigue siendo un fondo rojo. Bien, y este es el control positivo. En el control positivo vemos, por ejemplo, patrones, en este caso moteado, son aquellos que tienen como granulado, como arenado. Los que son homogéneos son perfectamente uniformes, toda la célula, ¿correcto? Esas dos patrones estoy viendo en esto, ¿correcto? Entonces, si es mi control positivo y el otro es mi control negativo, ni modo, yo tengo que ver cuál se parece a mi paciente, o el positivo o el negativo, de acuerdo a las características, haré las diluciones seriadas y encontraré hasta dónde es. Bien, ahora, estos antígenos nucleares va dirigido a los antígenos que se encuentran en la superficie. Esos antígenos pueden estar directamente a toda la célula global o puede estar dirigido también a la doble cadena de las histonas ante el DNA. Por eso una prueba importante, hay anti-DNA, ¿no? De una cadena o de doble cadena o dirigido a las histonas que vemos ahí, ¿no? En la estructura. Bien, cual fuere la situación, los ensayos han salido desarrollados tan bien que va dirigido a estructuras muy puntuales. Vemos ahí algunos patrones. Un patrón, por ejemplo, homogéneo, un patrón periférico, centromérico, nucleolar, vemos ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Recuerdan? Era un método, perdón, es un patrón homogéneo. ¿Estamos? Es un patrón homogéneo. Al ser un patrón homogéneo, es muy frecuente en lupus eritematoso sistémico. De hecho, que al ser, decir patrón homogéneo, es baja su especificidad porque puede ser también otra enfermedad, no necesariamente lupus. Por lo tanto, al no ser tan confirmatorio, baja su especificidad. Bueno, corresponde pues a un anticuerpo que va dirigido contra DNA doble cadena, o puede estar dirigido contra las histonas, o puede estar dirigida contra la topoisomerasa de tipo 1, ¿no? Que son estructuras de la célula importantes. Bien, este es granulado, arenado, ¿no? ¿Quién era? ¿Recuerdan quién era eso? ¿Patrón moteado? Moteado, muy bien. El patrón moteado, gracias, corresponde a anticuerpos contra algunos antígenos, ¿no? Esos antígenos pueden ser de alguna manera algunos antígenos selectos. Gran parte, por ejemplo, de los patrón moteado, dependiendo. Si es un moteado fino, generalmente no es enfermedad autoinmune. Pero si es un patrón moteado, como lo vemos, un moteado granulado, grueso, corresponde a antígenos de las enfermedades autoinmunes. Puede estar dirigido ante un antígeno Smith, RO, LA, RNP, que son antígenos muy, muy selectivos. En algunos jóvenes le he dejado su caso clínico para ver perfilena y justamente van a investigar esto, ¿no? Los antígenos específicos. Y por otro lado, también las entidades asociadas en las cuales pueden estar, por ejemplo, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante, enfermedad de tejido conectivo mixto o artritis reumatoidea, que son las enfermedades más frecuentes. Obviamente la detección de estos antígenos obedece mucho y te va a servir muy bien para hacer diagnóstico diferencial. Por esa razón, siempre es importante. ¿Qué patrón era? A ver, ¿qué me dice ahora? ¿Recuerdan qué patrón? Patrón periférico. Periférico, muy bien, gracias, jóvenes. ¿Por qué digo periférico? Porque mira, la fluorescencia se ha ido
al borde de la célula. Entonces hay mayor intensidad. Y eso también está sugestivo al lupus. Entonces, este es anaperiférico o patrón periférico o anular, también lo conoce, ¿no? Porque es en forma de anillo. Es más específico para LES. De hecho, por eso nos piden anti-DNA de doble cadena, te piden cuando salen periférico, asociado con anti-DNA nativo o asociado con daño renal cuando el lupus es renal, ¿no? Entonces, a eso. Entonces, un paciente con ANA positivo, patrón periférico, y a eso le hace un examen de anti-DNA de doble cadena o de anti-DNA nativo, y sale positivo, lo más probable que es un lupus que ya está dañando al riñón, ¿ya? Al riñón. ¿Esto qué será? A ver, les dije también en algún momento, esto es un patrón más comprometido, más severo. También les dije que en alguna situación puede estar dirigido a la enfermedad de tejido conectivo mixto, a miositis, ¿no? Y en alguna parte también puede estar dirigido hacia enfermedades de tejido conectivo, ¿no? O alguna también puede estar dirigido al esclerodermia, ¿no? ¿Cuál patrón era? ¿Recuerdan? ¿Patrón punteado? No, moteado ya pasamos ya. Centroamérico. Anticentromérico, perfecto. Anticentromérico. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿ve? El anticentromérico son tipo granulado, pero no gránulos grandes, son grandes, groseros, grotescos, y cada punto de fluorescencia significa la presencia de un antígeno específico, y eso le caracteriza pues a este centrómero. Obviamente la patología es mayor, ¿no? Por ejemplo, está dirigido a un centrómero mayor. Hay casos, por ejemplo, en el perfilena, ha habido casos que hay antígenos que están dirigidos anticentrómero A, centrómero B, ¿han visto? Entonces, está dirigido, por ejemplo, al tejido conectivo, en este caso mixto, de compromiso de una enfermedad degenerativa principalmente, ¿no? ¿Esto qué era? ¿Recuerdan? Les dije, era más grosero, la fragmentación más evidenciado. ¿Cuál era? ¿Qué patrón era? Nuclear. Nucleolar. Muy bien, gracias. Antinucleolar. Está asociado, por ejemplo, ya en enfermedades mucho más severas, ¿no? Estamos hablando de esclerosis sistémica progresiva. Entonces, porque va dirigido contra RNA polimerasa o complejo U2-RNA, ¿no? El compromiso es mayor. Y los pacientes que tienen esclerosis sistémica, es una enfermedad degenerativa que va degenerándose las articulaciones, el tejido conectivo, se degenera los huesos, es bastante doloroso, ¿no? Y nosotros en el laboratorio encontramos estos patrones como tal, antinucleolar. ¿Esto qué será? No hemos visto, pero también teníamos ahí el reactivo. ¿Esto alguien puede decir qué puede ser? Anti-DNA nativo, ¿no? Mira, es como unos renacuajitos que tiene dos ojitos, ¿no? O dos núcleos. Esa es la positividad anti-DNA de doble cadena. Va dirigido a las histonas, ¿no? Va dirigido, ahí está, ¿ves? Dirigido contra DNA de doble cadena asociados con histonas. Eso se llama anti-DNA nativo, la prueba anterior. Hay una prueba específicamente para eso. Existen anticuerpos de alta y baja afinidad. El sustrato que utiliza obviamente debe ser DNA de cadena simple. No debe detectar anticuerpos de baja afinidad. Bueno, para nosotros ver, por ejemplo, la inmunofluorescencia sigue siendo un gol estándar, pero también el médico necesita cuantificar. Lo que nosotros reportamos es semi-cuantitativo. Hacemos diluciones y le decimos positivo, uno en tanto, DILCE, patrón tal, eso le decimos, ¿correcto? Pero el médico necesita también una parte cuantitativa, para eso se detecta con un método ELISA también. Entonces, la ELISA detecta anticuerpos de alta y baja afinidad, obviamente es menos específico, no es igual, pero es cuantitativo. O sea, en la vida, en ELISA vas a ver el patrón, nada, ¿no? Ni la dilución. Claro, te cuantifica por densidad óptica, pero lo importante es cuantitativo. Ahora, el IFI, por ejemplo, la inmunofluorescencia indirecta, la que hemos hecho en práctica, detecta anticuerpos de alta afinidad. Perfecto, es alta afinidad porque va a los anticuerpos específicos. Tiene su estructura tridimensional. Yo puedo ver la estructura tridimensional de la célula del patrón como tal, cómo se comporta. De hecho, es mayor especificidad. El tema es que es semi-cuantitativo. Bien, aquí tenemos, a ver,
¿quién me dice a qué célula se le hace familiar? Ustedes que han llevado ya hematología o están llevando hematología, ¿a qué célula les hace familiar? Neutrófilo. Es un neutrófilo. ¿Por qué neutrófilo? Porque tiene su polisegmentación, tiene un citoplasma, ¿no? Entonces, estos son los famosos ANCAs. El ANCA es anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo. Eso significa ANCA. Ahora, el ANCA es de mucha relevancia para ver cirrosis biliar o para ver vasculitis, ¿no? Sobre todo vasculitis. ANCA C, vasculitis, y ANCA P, cirrosis biliar, ¿correcto? ¿Ah, bien? Entonces, ANCA P, porque es ANCA que va dirigido al perinuclear, al perinúcleo. Ustedes saben, al borde del núcleo del neutrófilo hay una inmensa, una intensa refringencia de la positividad de la fluorescencia, ¿no? Entonces, claramente con la experiencia dice, este es anti-PR3, ¿no? Este es un patrón perinuclear. Ahora, ¿cómo es el ANCA C, ¿no? El ANCA C o ANCA P. El ANCA C es citoplasmático, mientras el ANCA P, como vemos ahí, va dirigido a la mieloperoxidasa y es el perinúcleo, ¿no? Entonces, vemos ANCA C es citoplasmático y ANCA P perinuclear. Muy bien, eso es todo, jóvenes. ¿Preguntas? Con todo gusto. A ver, adelante, Maricel. Buenas noches, licenciado. Una consulta. ¿Podría volver a explicar sobre el ANCA? Me quedé un poco confundida sobre sobre el ANCA P y el ANCA C, creo. Ya. Ok. Con todo gusto, ahorita vamos a ver. Ahí está. Mira, ANCA C, vemos la primera imagen ANCA C, no sé si se ve el cursor. Sí, Ya. profesor. Ya, miren, el ANCA C va dirigido entre la proteína PR3. El ANCA C va a nivel citoplasmático. Si ustedes se dan cuenta, la fluorescencia es todo citoplasma. ¿Sí? Todo citoplasma. ¿Ve? Eso es ANCA C. ANCA C va dirigido los núcleos, o sea, los autoanticuerpos, va dirigido a todo el citoplasma, porque va detectando anticuerpos contra la proteína PR3. Entonces, ¿quiénes son anticuerpos anti-PR3? ¿Correcto? Eso es ANCA C. ANCA P ya va dirigido ante la mieloperoxidasa. Es una proteína mucho más compleja, pero su mayor relevancia se ve en el perinúcleo de la célula, en este caso del núcleo del neutrófilo. Vemos que al borde del núcleo hay una gran intensidad, una gran luminosidad, hay una gran resolución, en este caso de la proteína, en este caso de mieloperoxidasa, y eso se llama ANCA-P. Lo conocemos porque su mayor refringencia es el perinuclear. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesor, ahora sí, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Un favor, los delegados, y quiero que me hagan capturas de la asistencia de los jóvenes, ¿ya? Me interesa la asistencia, que por favor. A ver, Junior. Profesor, buenas noches, profesor, disculpe. Profesor, en el laboratorio donde hicimos la prueba de lana, me olvidé mi cuaderno y mi cargador. No sé qué día podría acercarme, por favor, para poder recogerlo. Le he visto en inmunología, ¿no? Sí, Cuando hemos hecho, sí, he visto un cuaderno, allá. y un cargador. Yo lo guardo, no te Cuaderno preocupes, antiguo. yo estoy de guardia, en un rato lo guardo, ¿ya? Lo Ya, guardo profesor, muchas y si gracias. no me encuentras a mí, le encuentro al licenciado Jocelyn, le pides a ella, ¿ya? Ya, ok, profesor, muchas gracias. Serás enamorado, pues, ¿no? Para olvidar tu cuaderno, ¿cómo, pues? Profesor, muchas gracias. Ya, Junior, chévere. Bien, bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, hemos terminado. ¿Alguien ha levantado? No, Junior. Ya. Si no hay más preguntas, hemos terminado. No se preocupen, en la semana 15 es la semana donde van a acabar todos los seminarios. Todos van a exponer, ¿ah? No se hagan bolas, esa parte sí.
Ya, Saeri, Alexandra y Cielo, por favor, les pido por favor que controlen y hagan las capturas de la asistencia de sus grupos para poder consolidar. Me envían sus capturas, ¿ya? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta?